Bienvenidos todos a Club de Prensa Ecuador. Como cada miércoles, Ruth del Salto los saluda. Vamos a hablar de decomisos de cocaína cerca de las costas ecuatorianas que se multiplican con la presencia de agentes estadounidenses en alta mar. En lo que va del año 2025, la justicia ecuatoriana ha abierto 41 casos judiciales por narcotráfico. El 41% de estas causas está relacionado con decomisos en alta mar realizados por agentes de Estados Unidos que luego entregan la droga y los detenidos a policías y militares ecuatorianos. Bienvenidos. Y vamos a hablar inmediatamente de uno de los que fue entregado. Andrés Fernando Tufiño Chila, alias Frescosolo, es el ecuatoriano que logró escapar con vida del ataque a un submarino que, según lo expresó en su momento Estados Unidos, el Pentágono, estaba cargado con drogas. Otros 2 hombres que lo acompañaban murieron en el operativo y él fue repatriado a Ecuador, donde después fue dejado en libertad. Esto al no tener delitos pendientes. Sin embargo, una investigación de NTN 24 revela que Tufiño no era un pescador, sino un ex convicto reincidente. Documentos judiciales confirman que fue condenado por narcotráfico marítimo en los Estados Unidos en el año 2021 y deportado a Ecuador tras haber cumplido 5 años de prisión. Aquí tenemos la nota. Este es Andrés Fernando Tufiño Chila, alias Frescosolo, el ecuatoriano que logró escapar de la muerte tras el impacto de un misil del Pentágono sobre el semisumergible en el que navegaba, según el gobierno de Estados Unidos, cargado de drogas. 2 de los tripulantes murieron y 2 sobrevivieron. Tras pasar unas horas bajo custodia de las tropas estadounidenses, fue deportado a su país de origen. La Fiscalía de Ecuador indicó a la prensa que el ecuatoriano repatriado fue dejado en libertad debido a que no cometió un delito en el país. Al no existir ninguna noticia del delito que haya sido puesta en conocimiento de esta institución que advierta de la comisión de un delito en territorio ecuatoriano, no se lo podía retener. Tampoco tenía procesos pendientes en su contra. Pero Tufiño no era un pescador inocente, sino un criminal reincidente. Fue condenado en una corte federal de Estados Unidos por narcotráfico marítimo y deportado a Ecuador luego de cumplir una sentencia de 5 años en prisión. NTN 24 tuvo acceso al expediente en Estados Unidos que muestra claramente que Andrés Fernando Tufiño Chila fue condenado en una causa penal. El archivo judicial detalla que el 6 de septiembre de 2020, Tufiño Chila, identificado como el capitán de la embarcación GFV-1, fue interceptado en el Océano Pacífico con 1 tonelada de cocaína oculta en el interior de la lancha, justo cuando estaba al este de la isla francesa Clipperton. Una aeronave de patrulla marítima detectó la GFV-1 aproximadamente a 330 millas náuticas al este de la isla Clipperton, Francia. La isla Clipperton 16 es un atolón de coral remoto y deshabitado. Se encuentra a aproximadamente 2.000 millas de Ecuador 17 y 700 millas de México. Basado en mi capacitación y experiencia, esta es un área conocida de narcotráfico. Según los documentos judiciales, Fernando Tufiño viajaba junto a otros 2 sujetos que declararon ser también ecuatorianos. El objetivo habría sido reunirse en alta mar con una segunda embarcación de alta velocidad que fue interceptada en la misma operación. En esta viajaban 3 personas procedentes de México. Supuestamente iban a pescar tiburones, dijeron a las autoridades. Sin embargo, el expediente muestra que en la cubierta fueron halladas motosierras, hachas y martillos. La GFV-2 tenía herramientas como la motosierra y las hachas para acceder a las drogas en el doble fondo, y los tripulantes mintieron sobre el propósito de su viaje como pesca, ya que estaban lejos de los caladeros mexicanos. No tenían el equipo apropiado y no tenían cebo ni captura a pesar de viajar durante horas o días desde México. Basado en mi capacitación y experiencia, creo que la GFV-2 estaba planteando reunirse con la GFV-1 para transferir la cocaína y entregarla a México. La motosierra, 17 hachas, martillos, barras de palanca y otros equipos de la GFV-2 se iban a utilizar para cortar la cubierta de la GFV-1 y acceder a la cocaína que estaba oculta debajo. Luego, esta cocaína iba a ser transportada por la GFV-2 a México.
Tras ir a juicio en una corte de California, Tufiño Chila se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína a bordo de una embarcación. El 6 de diciembre de 2021, la corte le impuso una pena de 5 años de prisión y una vez cumplida su sentencia, fue puesto en libertad bajo la condición especial de ser deportado a su país de origen. No tardó en reincidir. El pasado viernes 17 de octubre se volvía a embarcar, esta vez en un submarino. El otro sobreviviente también repatriado fue el colombiano Jason Obando Pérez, quien llegó con un traumatismo cráneoencefálico y varias heridas producto del ataque del Pentágono. Mientras permanece en un hospital, las autoridades colombianas indicaron que será procesado por la justicia como un presunto delincuente que estaba traficando drogas. En este Club de Prensa Ecuador voy a saludar a Jefferson Sanguña, periodista ecuatoriano. Gracias por estar con nosotros, Jefferson. Un gusto tenerte y siempre contar contigo en este espacio. Hola Ruth, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias. También voy a saludar en este Club de Prensa Ecuador a Leonardo Gómez Ponce, periodista ecuatoriano de la Unidad de Investigación Tierra de Nadie. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Leonardo. Muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Gracias a los dos. Gracias a los dos. Jeff, voy a empezar contigo. Y a ver, aquí quiero hacer una recapitulación de todo. Primero, empezar preguntándote, ¿por qué en la prensa en Ecuador no trascendió toda esa información que ahora la estamos conociendo a nivel internacional? Porque créeme, estoy desde hace una semana busca y busca en los diarios locales, en los medios digitales, tratando de sacar o recabar la información que ha sacado mi país sobre el tema, pero no, salen entrevistas a la hermana del señor implicado, de alias Frescosolo. No encuentro más. ¿Por qué en la prensa ecuatoriana no trascendió más este tipo de información? Esa es la primera pregunta y después pasamos a otras. Adelante, Jefferson. A ver, yo creo que se debe a varios factores. Primero, tomando en cuenta lo que estaba viviendo el Ecuador hasta hace la semana pasada, que fue el paro nacional, donde pues evidentemente tenías toda la narrativa, pero más que la narrativa, pues todos los focos de la cobertura hacia esos puntos en específico, y también pues lo que está a puerta de suceder acá, que es ya la consulta y referéndum que se llevará a cabo el 16 de noviembre. Entonces yo creo que han sido estos dos insumos que se han venido pues llevando de manera consecutiva, de manera en la que pues los focos han estado por allá. Tienes toda la razón en el sentido de no se ha cubierto totalmente todo lo que tiene que ver con esta noticia, tanto así porque veía los reportajes que se realizaban desde la prensa internacional, desde el canal de ustedes también, donde de allí tenemos novedades, donde incluso preguntaban como cuáles son las novedades que están pasando también allá en función de esto. Y se tenía muy poca información al respecto, más allá de que había sido extraditado este señor Tufiño, que pues, como bien lo decían en el reportaje, pues ya había sido reincidente en algunos casos. Acá como que pasó desapercibido precisamente porque no se le habían encontrado cargos y finalmente pues fue liberado. Pues entonces yo creo que va por ahí. Si tú quieres, Ruth, igualmente a lo largo de la conversación podemos dar más detalles sobre esto, porque precisamente por lo que se ha consultado desde afuera es que se ha podido tener al menos alguna información de lo que ha pasado con el señor, pero por ahora te diría que estos dos aspectos han sido no los justificativos, pero sí aspectos que te llaman la atención para que no se haya dado la cobertura necesaria. El tema de paro nacional que que salimos hace poco y pues que estamos ya a puertas de la siguiente consulta y referéndum. Ya, en pocos días. Gracias, Jeff, por esta primera intervención. Leonardo Gómez, la misma pregunta con respecto a la difusión que se ha dado en este caso. Hay una ofensiva de parte de Estados Unidos en el Caribe, en el Pacífico, en lo que llama el Pentágono, una lucha implacable en contra del narcotráfico que viene, que llega hacia Estados Unidos desde estos puntos de nuestros puertos en América Latina. Y se sabe de una de las embarcaciones que dice Estados Unidos atacó. Sale un ecuatoriano sobreviviente,
lo regresan a su país y narcoterrorista, le dijo Trump, llega a Ecuador y lo dejan en libertad. Salen investigaciones en la prensa ecuatoriana haciendo referencia a la familia, diciendo, bueno, se trataba de un pescador, supe de él hace un año, que salía, que estaba haciendo su trabajo en el mar. ¿Por qué no ha trascendido este tipo de información que llega a través de comunicaciones que se dan en los Estados Unidos con respecto a una condena en narcotráfico, con lo que tiene que ver con narcotráfico, alguien reincidente? Correcto. Primero, coincidir con mi querido colega Jefferson en cuanto al nivel de cobertura que teníamos del paro. Estuvimos en Ecuador un mes cubriendo toda la violencia que tenía que ver con el paro, y tenemos que considerar un factor. En Ecuador en este momento el tejido mediático está bastante debilitado. Existen muy pocos medios de comunicación, y los pocos que existen son medios digitales que están haciendo tremendos esfuerzos para informar, con muy pocos recursos humanos y financieros. Entonces salimos o estamos queriendo salir apenas de las coberturas que tienen que ver con el paro, que fueron bastante conflictivas, bastante fuertes, incluso emocionalmente, cuando se dan este tipo de noticias internacionales de las que se tiene muy poca información también a profundidad, es decir, más allá de la presencia de un pescador que tiene este doble rol también de víctima y victimario al mismo tiempo. Entonces, no quiero justificar a los medios ecuatorianos en sí, trato de un poco explicarlo porque tengo la misma sensación que tú en este momento. En este momento me encuentro fuera del país, estoy en Alemania y tampoco he tenido suficiente información, la información que yo esperaría de otros medios. En la unidad de investigación Tierra de Nadie trabajamos en temas de largo aliento, no en temas del día a día, pero yo buscaba información al mismo tiempo y no la encontraba. Entonces, las capacidades en este momento de los medios de comunicación, luego de más de 15 años de un permanente acoso y bombardeo por parte de organismos estatales, está bastante limitada. Y esto es una muestra de lo que sucede. Por otro lado, y trato de ser bastante corto, la narrativa que se ha utilizado desde el gobierno en diferentes temas tiene tanto a la opinión pública, a los ciudadanos, así como los medios de comunicación, corriendo detrás de diferentes noticias todo el tema. Entonces, una semana te lanzan un escándalo y para cubrir ese escándalo, la misma semana te lanza un segundo escándalo y la siguiente semana te lanza un tercero. Entonces, todo el tiempo el periodismo ecuatoriano está corriendo detrás de una noticia, dejando de lado otras, precisamente porque no se cuenta con enteras capacidades para poder dar una completa cobertura. Si hacemos un análisis de cuántos medios de comunicación grandes tenemos en el país, como hace 15 años teníamos varios medios de comunicación en donde cada periódico tenía diferentes secciones: política, cultura, deporte, etcétera. Ahora no los tienes, ahora apenas ya hay 3 que están sobreviviendo y los demás somos un montón de medios de comunicación digitales con no más de 5 personas y con sus respetables excepciones, pero como te digo, haciendo tremendos esfuerzos para tratar de dar una muy buena cobertura que no alcanza para lograr el entendimiento completo que las audiencias merecen. Gracias por esta primera intervención, Jefferson, Leonardo, haciendo un mea culpa, sí, de lo que hacemos a veces o los limitantes que podemos tener los medios de comunicación en determinados momentos. A veces falta personal, lo ha dicho Jefferson, lo ha dicho Leonardo, otros momentos de coyuntura a nivel local que hacían que quizás el foco se fijara en esos puntos. Vamos ahora sí a entrar en el meollo del asunto. Tanto Jefferson Sanguña como Leonardo Gómez. Lo que ha dicho Donald Trump, hablando de los carteles de la droga, y textualmente lo cito, ha dicho, son el ISIS del hemisferio occidental. Fuerte. Así lo declaró el presidente Trump, escalando su retórica, la que ha llevado a cabo contra organizaciones del narcotráfico que afectan a Ecuador. Trump ha advertido que su administración simplemente va a matar. Así lo ha dicho, matar a quienes traen drogas a Estados Unidos sin necesidad de una declaración formal de guerra. El secretario de Defensa también señaló que esos grupos van a ser tratados como organizaciones terroristas y confirmó que van a continuar
estos ataques contra las redes. Así lo decían y ya regresamos inmediatamente a comentarlo con Jefferson y con Leonardo. Junto con bandas transnacionales, estos grupos han desatado más baños de sangre en suelos estadounidenses que otros grupos terroristas combinados. Son lo peor de lo peor. Ahora debería estar claro para todo el mundo que los carteles son el ISIS del hemisferio occidental, en adición a su monstruosa violencia como cortar las cabezas y quemar a sus enemigos vivos y quemar gente inocente viva, de hecho. Ahora sí, Jefferson, ¿cómo recibe Ecuador esta ofensiva implacable que está teniendo, al menos así lo ha anunciado el Pentágono, el gobierno de los Estados Unidos, en contra del narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico? Yo creo que hay dos momentos precisamente sobre las declaraciones en función del gobierno de Donald Trump. Uno primero en el que tuitea el presidente Noboa una especie digamos, de mantener una relación cordial y formal, y esto antes de lo que se llegara a conocer sobre este bombardeo a esta lancha, ¿no? Y después tienes una entrevista que la realiza Fernando del Rincón en CNN la semana pasada, en la que le pregunta, le dice, oiga, presidente, precisamente Donald Trump ha dicho que esta persona ecuatoriana al menos estaba en temas de droga, ¿no? En temas de tráfico de droga. Y claro, dice, ¿y usted no lo va a defender? Porque acá pues no han encontrado elementos y pues la han liberado. Y lo que dice el presidente es que si es que llegara a tener elementos en el que se considere lo contrario, pues que digamos en el que se encontraran elementos en el que precisamente la persona no estaba involucrada en estos temas de narcotráfico, que presentaría o podría pensar en presentar digamos, una especie de reclamo diplomático hacia el gobierno de Donald Trump. Pero hoy los datos son otros. Esto te digo, la semana pasada, antes de que nos enteráramos, por ejemplo, del informe al que tienen acceso ustedes como NTN 24 y todo lo que se ya ha venido levantando de manera, digamos, minuciosa, de manera esporádica también. Y ahí hay unos aspectos que te los comento rápidamente. Justamente cuando uno comienza a ver, o al menos a preguntar qué está pasando allí, era una especie de resumen a lo que ustedes decían. Me explico mejor. Decían que esta persona había salido hace casi un año y que la familia casi que ya lo había declarado como desaparecido porque no tenían ninguna información sobre dónde podría estar. Entonces, una vez que lo deportan y una vez que se da todo este tema en el que lo liberan, el señor no ha regresado a su casa. O sea, los familiares siguen sin saber dónde está y evidentemente pues también te deja mucho que pensar, pues si es que lo liberan y el señor pues no tendría ningún inconveniente, ¿por qué no ha regresado a la casa, digamos, con sus familiares? Y por otro lado, el contexto donde se desarrolla esto. Nos contaba la reportería local, pues, que se realiza, que he podido tener acceso allá, es que esto ocurre en Aconcito, se llama el lugar donde se dieron los hechos, de donde está el señor. Aconcito es parte de Santa Elena y Aconcito nos comentaban allí que era una especie de Durán pequeño. Para la gente que está viendo el programa de manera internacional, Durán es una de las ciudades más violentas hoy por hoy acá en el Ecuador, donde precisamente el crimen organizado se ha asentado bastante. Entonces, hacer una comparación cuando ellos decían es una especie de Durán chiquito, lo que está pasando en Aconcito también, creo que hoy, después de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido, al menos ya se debería regresar a ver allá cómo se están realizando todos estos aspectos en función de la reportería, pero sobre todo en función de estos detalles que te ligan al narcotráfico. Ajá. Leonardo, algo que acotar antes de irme a pagar un corte comercial y seguir hablando sobre este tema. Sí, voy a tratar de ser breve en dos puntos. El primero, como bien lo he dicho, Jefferson, la parte de Santa Elena se ha convertido en una especie de Durán pequeño. Tiene un propio ecosistema en donde confluyen diferentes grupos criminales y bastantes conflictivas. En la parte, estamos hablando de casi la Ruta Spondylus, operan diferentes grupos en la logística del narcotráfico, pero hay que considerar también que muchos de los pescadores, sobre todo de Manta, en alguna etapa de la historia del Ecuador, fueron cooptados precisamente por sus habilidades y habilidades muy especiales y particulares para el manejo de la lancha y la navegación. Son capaces de navegar
sin equipo, sin brújulas, sin instrumentos, desde el Ecuador continental hasta Galápagos y sin mucha ayuda. Y esas debilidades han sido su bendición y al mismo tiempo mal utilizadas por criminales. Entonces hay que tomar en cuenta que, respondiendo parte de la pregunta anterior que me hacías, ¿por qué es que de la prensa ha salido más una entrevista con la hermana? Porque desde Ecuador es lo que se tiene más alcance. Tenemos certezas de que se puede quizás contar la otra parte de la historia, no intentando justificar a la persona porque no deja de ser un criminal, pero sí tratando de ver por dónde viene, porque en Ecuador muchas de estas personas terminan ahí por una razón anterior. Eso por un lado. Cuando digo razón anterior me refiero a situaciones de pobreza extrema. Ahora, por otro lado, en la narrativa que está utilizando Trump en cuanto al terrorismo, debo decir que es bastante peligrosa al compararla incluso con ISIS. No estamos hablando de ISIS, no estamos hablando de Al-Qaeda. Y me preocupa particularmente porque el discurso del presidente Daniel Noboa durante las protestas se ha alineado en ese sentido y ha acusado de terroristas a líderes indígenas que estaban en las protestas, y ponerlos al mismo nivel de Osama Bin Laden de Al-Qaeda o ponerlos al mismo nivel de ISIS no viene al caso. No estamos hablando de lo mismo, pero alinearse con motivos políticos podría ser viable en una estrategia política, pero en temas de derechos humanos y de lo que estamos viviendo no es equiparable. No. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Seguimos con Jefferson Sanguña, Leonardo Gómez, periodistas ecuatorianos, hablando sobre las operaciones intensas o que se intensifican, mejor dicho, con tremendas embarcaciones que llegan desde Estados Unidos para acabar con el narcotráfico, dice el gobierno de Donald Trump. También dicen para acercar a Nicolás Maduro. En fin, seguimos poniendo en nuestro panel, nuestros periodistas en Ecuador, cómo se ha tratado esta información. Narcolanchas que, según Estados Unidos, van pilotadas o van a bordo personas ecuatorianos, colombianos, venezolanos, en su mayoría a los que los califica el gobierno de Estados Unidos como narcoterroristas. Volvemos enseguida, luego del corte comercial. Seguimos aquí en NTN 24 hablando sobre los operativos que lleva a cabo Estados Unidos, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Y citamos otro ejemplo, el ataque aéreo en el Caribe del pasado 16 de septiembre en contra de una lancha que, según el Pentágono, en su momento también transportaba drogas. El presidente Gustavo Petro, del vecino país de Ecuador, aseguró que la operación había violado la soberanía colombiana. Presentó a unos de los fallecidos identificados como Alejandro Andrés Carranza Medina, quien dijo era un pescador que no tenía vínculos con el narco. Sin embargo, la figura de Carranza pronto se vio envuelta en controversia tras salir a la luz su pasado judicial. El nombre de Alejandro Andrés Carranza Medina, alias Corroncoro, está ligado al robo de 264 armas de la policía en Santa Marta en el 2015. La investigación condujo a la captura de 7 personas y Carranza fue el único civil involucrado. Mientras los demás se declararon inocentes, él aceptó cargos de concierto para delinquir, de peculado, de falsedad en documentos públicos, de acuerdo con las pesquisas. Una patrullera, falsificó la firma de un fiscal, una policía, para autorizar el retiro de las armas que fueron devueltas a cambio de dinero a la banda criminal Los Pachenca, actualmente conocida como Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Todo esto en el ámbito de nuestro vecino país de Colombia. Pero Jefferson Sanguña y Leonardo Gómez, fíjense ustedes lo que sucede en Colombia, ¿no? Que quizás no sé cómo es recibido en Ecuador, y sobre eso vamos a hablar inmediatamente. El presidente Petro continúa defendiendo a los tripulantes de las narcolanchas, después de afirmar que quienes viajaban en las embarcaciones no son traficantes de drogas, sino pescadores, o de pronto, decía el presidente, jóvenes humildes. Aseguró que estas personas no deben ser llamadas narcos, sino, según él, obreros del narcotráfico. Escuchamos lo que decía Petro, presidente de nuestra región, de América Latina, hablando de Colombia particularmente, pero nuestro país vecino en Ecuador. Lo escuchamos y regresamos a comentar. Y entonces decirle a estos lancheros narcotraficantes, pues idiomáticamente, en mi opinión,
son obreros del narcotráfico. Igual que hay campesinos que terminan dándole insumos a través de la hoja de coca por un dinero y por su situación de pobreza. Leonardo Gómez, ¿qué decir al respecto de un mandatario de Colombia, como lo manifestaba hace un momento, obreros del narcotráfico, estos calificativos, cómo Ecuador lo discierne, cómo los medios de comunicación lo informan, además de que Petro en su momento también estuvo involucrado en una situación sospechosa cuando se desapareció algunas horas, cuando fue a Ecuador? En Manta hubo reportes que incluso decían, estos reportes, que habría estado en algún contacto con alias Fito, narcotraficante conocido internacionalmente que ahora cumple condena en Estados Unidos. Gracias. Mira, primero, no creo que pueda yo representar toda la variedad de mediática, digamos, en Ecuador. En ese sentido, no quisiera hablar por todos, pero sí hay un nivel de entendimiento sobre el tema que debe ser analizado con mucha más rigurosidad. No podemos ponerlo en blanco y negro, o son narcos o no son narcos. Las dinámicas del crimen organizado involucran a personas que son fácilmente cooptadas por su nivel de acceso económico, nivel de acceso a educación, nivel de acceso a salud. Y cuando nosotros vemos el mejor laboratorio del crimen organizado que nosotros podemos ver en Ecuador es Durán, no porque sea la única ciudad violenta, sino porque es la zona que más hemos podido documentar y de la que más sabemos cómo funciona la estructura criminal. Y cuando logramos identificar cómo funciona esta estructura criminal, podemos ver que, por ejemplo, la estructura del crimen del narcotráfico responde exactamente igual que una cadena industrial. Comienza desde la búsqueda de la materia prima, la industrialización, el procesamiento de la materia, la logística, transporte y finalmente el envío hasta los consumidores finales. El crimen organizado, es decir, en el tema del narcotráfico, funciona exactamente igual. Y para esto necesitan obreros. No estoy defendiendo a Petro. Si hablamos de blancos y negros, me parece que el presidente Petro, con todo el respeto que merece, pues puede estar en uno de los dos extremos, y acá tenemos muchísimos más grises. Pero en algo tiene razón. El pescador, independientemente de su posición o rango del crimen organizado, que lo desconozco, también es un obrero del narcotráfico. Muchos de los criminales que yo he podido investigar y que he identificado en ciudades como Burán, en Santa Elena, en Esmeraldas, antes de ser criminales y criminales peligrosos, fueron también líderes comunitarios. Líderes comunitarios que comenzaron a buscar algo para poder salir del atolladero, para poder sacar a su comunidad adelante, y que poco a poco enfermaron de poder o comenzaron a encontrar alternativas más fáciles, entre comillas, para poder capitalizarlo o ganar un poco de reconocimiento o poder. Entonces, hay que entender, y es necesario entender, que muchos de estos criminales no son malos solamente porque decidieron ser malos o por la ambición, que sí lo son. Son también agentes de orden que en comunidades, en zonas en donde el Estado está completamente ausente, ellos generan un nivel de organización sin dejar su naturaleza violenta. Y estos obreros son al mismo tiempo victimarios violentos, pero también son víctimas, por eso son obreros, son eslabones. Cuando en Ecuador se mata a un líder criminal, a una de estas personas, no necesariamente hay un duelo, es fácilmente reemplazado por otro cabecilla. Por eso es que muchas de las listas que se presentan de 30, 40 líderes criminales que ya fueron capturados, personalmente, en lo que la experiencia me dicta, es innecesario, porque no son uno o dos cabecillas los que controlan el crimen organizado en Ecuador, sino son diferentes cabezas y va rotando todo el tiempo. Claro. Jefferson Sanguña, también tu criterio con respecto a lo que ha dicho el presidente Petro y a lo que argumentaba un poco más Leonardo. Yo creo que hay dos puntos por donde se puede hablar al respecto de este tema. Primero, puedes darles la denominación que tú quieras, puedes decirles obreros, puedes decirles narcotraficantes, puedes decirles todo lo que tú quieras, pero yo creo que sí hay un hecho fáctico finalmente, ¿no? Y es que estás trabajando en función del narcotráfico, y trabajar en función del narcotráfico finalmente es un delito. Entonces, yo creo que ahí es un primer punto también de partida en el que, en el eslabón en el que estés, estás participando y estás cometiendo un delito alrededor del narcotráfico. Ahora, por otro lado, sí comparto mucho lo que dice Leo, en el sentido de
¿cuáles son las condiciones que les llevan a ir hacia estos puntos? Sin duda es la extrema pobreza. La extrema pobreza que al no ver, y esto lo habíamos hablado en algunos programas también acá contigo, Ruth, cuando, digamos, desde la parte social no tienes garantía de una educación de calidad, no tienes garantía de llevarte el pan a la casa, de tener tus 3 comidas al día, sino que te tienes que abastecer con $3 diarios, y esos $3 diarios capaz solo te alcanzan para una comida o la mitad de una comida. Y finalmente, esos espacios sociales o esos vacíos sociales son los que ven y aprovechan dentro del crimen organizado, dentro del narcotráfico, para precisamente ir captando a la gente de poco a poco. Entonces, claro, tienes este aspecto que es una realidad lo que se está presentando, y es por eso que desde el otro lado dices, ok, sabemos que este es el panorama, pero ¿qué se está haciendo como políticas sociales? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Dónde está el Estado en ese sentido? Y no me refiero a gobierno precisamente, sino a la estructura de un Estado per se, que conlleva un montón de situaciones en el que te garanticen educación, en el que te garanticen trabajo, en el que te garanticen trabajo digno sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que finalmente todos estos puntos sí te conllevan y te llevan a hablar hacia lo que hoy estamos viendo como un problema, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, que es el tema del narcotráfico, que finalmente va teniendo terreno y pues va captando a parte de la sociedad que hoy por hoy pues determinen esto, en captar a personas de estratos sociales muy, muy bajos, y que finalmente pues toman esta opción que, de nuevo, no los justifico, pero que caes en un, digamos, en este vacío social, pero nuevamente caes en cometer un delito, que es nuevamente trabajar dentro del narcotráfico. Vamos aquí a hacer un pequeño corte comercial. Debo ir a pagar auspiciantes. Esto es Club de Prensa Ecuador. Después del corte vamos a seguir hablando de la cooperación de Estados Unidos en contra del narcotráfico en aguas del Pacífico. Hablamos de la consulta popular, del referéndum que va a realizarse dentro de pocos días en Ecuador, mi país. Al regreso vamos a hablar de esta intención de el retorno de bases militares extranjeras a Ecuador. Una pregunta con efectos geopolíticos, regionales, entre otras implicaciones. Volvemos. Seguimos. Hablamos de Daniel Noboa, que busca intensificar la colaboración contra el narco con Estados Unidos, con su primera pregunta, el referéndum, que se va a votar el próximo 16 de noviembre de 2025. Daniel Noboa busca abrir la posibilidad del retorno de los estadounidenses a Ecuador. Espera modificar la Constitución para que se permita la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y alcanzar un acuerdo con Washington, aunque la Casa Blanca no ha confirmado sus intenciones y Carondelet afirma no tener una ubicación definida. Todo apunta a que una probable localización sería en Galápagos. Recordemos, en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, y a finales de los 90, en medio del llamado Plan Colombia, Estados Unidos ya tuvo bases militares en Ecuador, en Galápagos, en Manabí. Una reapertura que va a depender de los votos de los ecuatorianos en la consulta popular el próximo 16 de noviembre. Como lo decimos, son los ecuatorianos los que deciden, pero hay muchas inquietudes planteadas en el aire. Algunas de ellas, por ejemplo, límites de las operaciones, no se ha ahondado en los detalles de estas bases, cuántos uniformados y civiles podrían instalarse en las localidades. Leonardo Gómez, ¿cómo va lo de la consulta popular? Estamos próximos a elegir o acudir nuevamente a las urnas, pero esta es una pregunta que la coyuntura nacional e internacional la hace interesante. Mira, hay algo incluso más interesante que la consulta y son las condiciones. Es decir, tenemos, si no me equivoco, son 4 preguntas que en general han sido demandas ciudadanas durante muchísimo tiempo. Es decir, cuando hablamos de crimen organizado y de las operaciones, sobre todo en la costa ecuatoriana, es inevitable pensar en el rol que jugó en algún momento la base de Manta, sin que fuera una base militar, ojo, en ese entonces. Es decir,
hubo una preocupación posterior a la salida de la base de Manta que, entre muchos otros factores, pudo haber influenciado también al crecimiento del crimen en esta zona. Hay otras preguntas que tienen que ver con el financiamiento de los partidos políticos y la reducción de asambleístas, que también han sido demandas ciudadanas durante muchísimo tiempo, en estudios, en académicos y demás. Sin embargo, en este momento, dadas las condiciones actuales del actual gobierno y también de la estrategia geopolítica que tiene el gobierno de los Estados Unidos, existen muchas más dudas que certezas. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando vemos que los Estados Unidos están interviniendo en los mares del Caribe frente a Venezuela, mientras acusa de participación en el crimen organizado también al presidente de Colombia, pensar que el presidente Daniel Noboa se está alineando a esos objetivos, impulsando la instalación de una base militar en Ecuador, podría generar un triángulo bastante interesante para reforzar esa estrategia, que podría ser bien recibida si al menos tuviéramos un poco más de certezas y de transparencia en esos acuerdos. Pero como lo mencionaba antes, el presidente Daniel Noboa en este momento, por un lado, se ha alineado al gobierno de los Estados Unidos, lo que no condena de ninguna forma. Los gobiernos hacen acuerdos, pero por otro lado sí ha utilizado una narrativa muy peligrosa, banalizando la palabra terrorista, a la que no debe tomarse tan a la ligera. Y se ha acusado de terrorismo a defensores de derechos humanos, se ha acusado de terrorismo a protestantes, se ha demandado por terrorismo a personas que estaban protestando en Otavalo. Y en el derecho internacional, según tengo entendido, pues una de las motivaciones que podría abrir una puerta para la intervención de los Estados Unidos en otras naciones, con la colaboración de otras naciones, sería poder catalogar o confirmar que existe el terrorismo en estas zonas. Entonces, cuando el presidente Daniel Noboa acusa de terrorismo a personas que, como lo dije antes, no son terroristas, de alguna manera está generando este discurso para poder abrir una puerta a que esto se dé. Entonces, el problema en sí no es una base militar, el problema es la intervención que podría tener en la soberanía del país, dadas las condiciones actuales del control de la narrativa del gobierno y las intenciones que no son nada transparentes. Ya. Y sobre esto, Jefferson Zacuña, antes de irme al corte comercial, importante lo que dice o lo que apunta esa inquietud, Leonardo Gómez, qué tipo de equipos, qué tipo de armamentos, de vehículos, aeronaves, barcos, plataformas, en qué cantidades se permitirían. No sé si todo eso ya ha sido socializado por parte del gobierno de Noboa para ir informados a la consulta popular, al referéndum. Para nada, yo creo que son de los puntos en los que el gobierno nacional tiene que dar respuestas a la ciudadanía, porque solo te dicen, ok, estamos con problema de inseguridad, vamos a proponer esto desde el lado de la cooperación internacional, pero no tienes claridad de cómo vendrían, qué tipo de armamento traerían, etcétera, etcétera, digamos lo que acababas de mencionar, Ruth. Y yo solamente para cerrar con esto que se lo mencionaba al inicio, la gran pregunta acá es, primero, ¿quién y qué país está interesado en poner una base extranjera militar acá? Estados Unidos lo dijo en su momento que no tiene ningún interés y que tampoco lo habían analizado. Hoy en la mañana salió una entrevista con el embajador de Israel acá en Diario La Hora, si la memoria no me es infiel, en que decía que van a continuar ayudando al gobierno nacional en lo que ellos puedan en cuanto a cooperación para combatir la inseguridad. Pero más allá de eso no tienes una claridad sobre el tema de bases extranjeras, que finalmente será lo que la ciudadanía tendrá que votar el próximo 16 de noviembre. Gracias, Jefferson. Voy a un pequeño corte comercial. Volvemos. Esto es Club de Prensa Ecuador. Voy a agradecer a Jefferson Zacuña, periodista ecuatoriano, también a Leonardo Gómez Ponce, periodista ecuatoriano, que me han acompañado ahora aquí en Club de Prensa Ecuador con algunas noticias que tienen que ver con nuestro país, temas que compartimos con el resto de la región de América Latina. A propósito, viene ya Hugo Vecino con la actualización de las noticias internacionales en titulares de la hora. El golpe al narcotráfico que han tenido, lo dice Brasil, las autoridades en Río de Janeiro, un operativo sangriento que hasta el momento 132 muertos. Hasta el momento esa es la cifra. Enseguida Hugo Vecino lo desarrolla en titulares de la hora.